¡Feliz Año Nuevo! Espero que se la hayan pasado muy bien en compañía de su familia o si es que estuvieron solos. Aún así, espero que se la hayan pasado súper genial. Les mando un abrazo gigante y gracias por estar acá. La primera historia es toxicidad suya o mía. Nunca creí en las personas que decían que los casi algo dolían más que las relaciones, pero la verdad lo puedo confirmar. Hace aproximadamente 2 meses empecé a hablar con un chico que conocí en el gimnasio. Ay no, amiga, ya empezamos mal. Al principio él no me interesaba, porque en el momento me interesaba otro chico, pero las cosas no salieron bien con él, entonces decidí darle una oportunidad al del gimnasio, que llamaremos David. Empecé a hablar con David y las cosas iban muy bien. Nos veíamos casi siempre en el gym y luego también pasábamos tiempo juntos. En una ocasión hasta tuvimos una cita doble con el amigo de él y mi amiga. Pero habíamos tenido un problema en donde él me bloqueó de todas partes porque yo lo había dejado en visto y él sentía que yo estaba actuando desinteresadamente, lo cual no estaba haciendo. Pero bueno, ese problema se solucionó y luego ya volvimos a la normalidad. Desde ahí ya todo mal. Claramente podemos ver que él estaba utilizando como tipo el chantaje emocional para como de, no me contestaste rápido, pues ahora yo te voy a ignorar. Pero bueno, sigamos. David me estaba empezando a gustar mucho y a mí me pasa que me apego muy rápido a las personas, entonces no podía dejar de pensar en él, aun cuando no éramos nada. Pasaron unos días y luego pasó otro problema que yo creí que iba a ser el fin de todo lo nuestro. No voy a entrar mucho en contexto ya que es muy largo, pero básicamente él se enojó porque pensó que yo lo quería poner a prueba con su ex, entonces volvió a bloquearme de todas partes. Otra vez. Todo esto fue un malentendido y al final se solucionó y yo le pedí disculpas. No, hombre, amiga, terminaste pidiéndole perdón tú cuando el culpable fue él. Y aunque haya sido mi culpa, odiaba tanto que él me dejara llorando toda la noche poniéndole mensajes y él solo ignorándome en vez de querer solucionar las cosas y hablarlas. Siempre que pasaba algo, él solo me bloqueaba y lo evitaba, y si yo no tomaba la iniciativa de arreglar las cosas, él no lo hacía. Después de ese segundo problema, él seguía actuando un poco raro conmigo y ni siquiera me quiso volver a agregar en las redes sociales. Entonces le tuve que rogar. Igual que la vez pasada. El viernes de esa misma semana yo fui a una fiesta con mi amiga, lo cual no vi nada de malo. Yo no suelo ir a fiestas, pero quería acompañar a mi amiga porque era la primera fiesta de ella. Yo ya le había dicho a David semanas antes que planeaba ir a una fiesta y él me dijo que no podía ir. Y eso me pareció muy controlador porque él y yo ni siquiera somos una pareja y aunque lo fuéramos, él no puede decidir sobre mí. Pero bueno, aún así le expliqué que iba a ir con mi amiga y que no iba por ningún otro motivo, que no soy ese tipo de mujer. Güey, si tú quieres ir a la fiesta, ve. Nadie te tiene que prohibir ir a una fiesta o ir a donde tú quieres a reunirte con tus amigos. Al final dijo que estaba bien, aunque yo sabía que en realidad no lo estaba y no volvimos a hablar sobre eso. Cuando ya me iba a ir a la fiesta, yo no le dije a David nada porque supuse que él ya sabía que yo iba a ir. Además, no le iba a poner ningún mensaje porque él me estaba ignorando todo el día. En la fiesta, literalmente no hice nada. Todos los chicos se me acercaban. Los empujaba y les decía que tenía novio, como se supone que debería ser, porque aunque no éramos nada, yo no quería hacer nada con ningún otro chico. Me pareció raro que esa noche no me haya preguntado nada de cómo me fue en la fiesta, ni nada, pero nada más lo dejé pasar. El día siguiente nos vimos en el gym y todo iba súper bien. Hasta que veo una marca en mi mano que es de las que te ponen en las fiestas y me dijo, ¿fuiste a la fiesta? Con una cara muy seria y claro que no le iba a mentir, entonces le dije que sí, extrañada, pero yo pensé que él ya lo sabía. Entonces me dijo, ¿por qué fuiste a la fiesta si yo te dije que no fueras? Le expliqué que solo fui para divertirme con mi amiga y que obviamente no pasó nada. Le intenté hablar y no quiso, me ignoraba y era tan vergonzoso para mí porque el primo de él estaba ahí. Y yo le intentaba hablar y él ni siquiera me volvía a ver. Bajé al vestíbulo del gym y lo esperé casi 1 hora. Y cuando por fin bajó al vestíbulo le dije que si podía venir y le pregunté, ¿qué crees que hice en esa fiesta? Y me respondió con un, ¿yo qué voy a saber? Y se marchó. Me dolió mucho que ni siquiera quisiera hablar las cosas. Lo seguí de camino de vuelta al del gym porque vivimos muy cerca y siempre agarramos el mismo camino. Y le tomaba el brazo para que al menos me mirara y quisiera hablar las cosas. Le rogué y le dije que por favor ya basta, que era suficiente y que me explicara qué pasaba y no me respondía. Me cansé de rogarle, entonces nada más lo dejé seguir caminando. Las lágrimas ya me estaban empezando a salir y cuando llegué a mi casa lo primero que hice fue escribirle que no sabía que había hecho mal, pero que la verdad estaba cansada de que él me tratara así, porque no era la primera vez que no se comunicaba cuando algo no le gustaba, así que lo eliminé. Pasaron las horas y no recibí ningún mensaje de él, ni una disculpa, nada.
Me dolió mucho y estuve llorando toda la noche, así que decidí ponerle un mensaje por Instagram diciéndole que no podía creer cómo lo nuestro le importó tan poco que ni siquiera se pudo disculpar, y que él realmente me gustaba y yo pensé que podíamos tener algo lindo. Lo único que hizo fue responderme con: ¿yo de qué putas me voy a disculpar si yo no hice nada malo? Y mil cosas más diciendo que yo estaba loca y que me callara de una vez. Leí el mensaje el día siguiente y le contesté con 3 Biblias. Pero cuando me di cuenta, él ya me había bloqueado de todas partes, otra vez. Y bueno, ya ha pasado aproximadamente una semana desde que eso pasó y la verdad me pregunto si fui yo la del problema o si él tuvo la culpa. ¿Realmente hice algo malo yendo a esa fiesta? ¿O fue él el tóxico y controlador? Esta historia, todo mal. Podemos ver que desde un principio el chico, independientemente de si fuera hombre o si fuera mujer, de que ya está ejerciendo violencia psicológica, porque eso de que te voy a hacer la ley del hielo para hacerte sentir mal por una situación que no hiciste, que yo quería que actuaras de la forma que yo quería, ya desde ahí está súper mal. La chica tiene esta idea como de, ay, probablemente fue mi culpa, porque yo fui a la fiesta. Es, güey, no fue tu culpa. Tú solamente querías salir a divertirte. Y tu pareja debe de entender eso, de que tienes amigos, de que tienes un círculo social aparte de él. No nada más tu vida va a girar en torno a él. Pero bueno, ¿ustedes qué le dirían a esta persona? ¿Coinciden conmigo o no? Y vamos a la siguiente historia. Y esta se titula ¿Soy egoísta? Hola, trataré de hacerlo corto. Estoy con mi pareja hace casi 4 años, él 31 y yo 25. Cuando lo conocí, él andaba en moto y a mí no me gusta para nada, por el peligro de que le pase algo. Es bueno manejando, pero me da miedo. Aclaro que es de esas personas que cree que es Toretto manejando. A veces tienes que dar un salto de fe. Amante de la velocidad, esquivando autos y así. Okay. Cuando cumplimos 2 años, él quiso vender su moto y por consejo mío quería comprarse un coche. Y se quejaba y renegaba porque no llegaba. Terminó comprándose una moto más grande. Supongo que no llegaba el presupuesto, ¿no? Que no le alcanzaba. Y terminó comprándose una moto más grande. Yo lo apoyé en todo. En la moto más grande casi causa un accidente por querer jugar a las carreras. Y en una vuelta pasó que nos caímos. Fue un accidente porque iba manejando bien. Cuestión que yo quedé con un queloide que me ocupa buena parte de la rodilla. Él dice que no hubiera pasado si yo no hubiera insistido en ir con él. Es verdad que yo insistí, pero fue porque tontamente quería ser parte de lo que a él le gustaba, ya que últimamente solo tenía tiempo e interés para su moto y el nuevo grupo de moteros con el que se juntaba. Y no es algo que no haya sido tema de discusión antes y que él no sepa. Tiempo después, logró vender la moto y comprarse un auto. Lleva 4 meses con el auto y le pasó que le robaron la rueda de auxilio y alguien tiró una piedra y le pegó al parabrisas. No se quebró, solo quedó como raspado. Ahora dice que venderá el auto, que él solo es feliz con la moto. Y otra vez este vato, que es lo único material que lo llena, etc. No me gusta la idea, pero le dije que está bien, lo acepto, pero que yo también volvería a mis principios, que si tenía la oportunidad me iría a Médicos Sin Fronteras. Desde chica siempre fue mi sueño y estaba descartando la idea porque me dijo que si me iba no creía que pudiéramos seguir juntos, que no tendría hijos con él ya que no quiero ser mamá soltera porque él jugando a las carreras quedó muerto por ahí. Además, nunca los quise y él lo sabía, pero por él estaba cambiando de parecer y que no me subiría a su moto de nuevo porque no quería quedar con más cicatrices. Según él dice, que él lo intentó por mí, ya que yo se lo pedí, pero me parece injusto porque él solo aguantó 4 meses con el auto. Yo llevo 3 años con el tema de la moto y es cosa de él. Lo respeto, pero creo que así como él se pone de prioridad, yo debería hacer lo mismo. Y no cambiar mis ideas y dejar mi sueño para amoldarme a él. La cuestión es que la cosa ahora está muy tensa y no sé si yo me estoy comportando como una caprichosa y egoísta o está bien mi postura. Claramente podemos ver aquí también, le pasa lo mismo que la otra chica, ¿no? Que de tanto que esta persona ya la ha manipulado, ella cree que está mal pedir un poquito de empatía como ella lo tiene con él. Porque al final, güey, por ejemplo, de que te caíste y ahora él te culpa a ti. Cuando una persona te ama, te quiere y te respeta, se va a preocupar porque tú sanes, porque tú estés bien. No se va a estar preocupando como de, ay, pues es que ¿para qué te pusiste en esas situaciones? Güey, ya pasó, fue un accidente, los accidentes pasan. Y segundo punto, de que, por ejemplo, ella dijo que no quería ser madre, ¿no? Y que estaba considerando la idea por él. Tú ya moviste todos tus estándares por él, pero él no los puede mover por ti. Esto no es recíproco, o sea, yo te estoy dando, pero pues no recibo nada a cambio, nada más me das ahí unas migajas. Y entonces, pues no sé, amistades, ¿ustedes qué opinan? Pero yo diría que está súper mal. Y como comenté en la otra historia, independientemente de si es hombre o es mujer, no se debe de hacer eso. En fin, espero que estas 2 historias les hayan gustado y voy a seguir subiendo más. Así que hasta la próxima. Bye bye.